El amparo del Redentor. Salmo 91 del 11 al 13. Las Escrituras nos hablan de Jesús. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, todo se trata de nuestro Salvador y Redentor. Hoy, conectaremos el Antiguo Testamento con el sacrificio de Cristo, revelando que el Salmo 91 no es solo una promesa, sino una realidad comprada en la cruz. Bienvenidos a Selah 91. Hoy, vamos a aprender un poco sobre el Salmo 91, versículos del 11 al 13. Recordemos que 1000 años antes de que Jesús fuera a la cruz, el salmista escribió un código de protección que el mismo Satanás se atrevió a citar. Pero lo que el enemigo omitió es que ese salmo no era solo un refugio, sino el anuncio del plan de salvación eterna. En este video, conectamos los puntos entre el Salmo 91 y el sacrificio de Cristo para entender por qué Él es nuestro único y verdadero Salvador. Bienvenidos al estudio que revelará el poder que ya tienes en Jesús. Muchos recitan el Salmo 91 como un escudo contra el miedo, pero pocos saben que cada palabra de protección en este salmo fue pagada con sangre en una cruz. ¿Sabías que cuando el versículo 11 dice que Dios dará órdenes a sus ángeles, no está haciendo una sugerencia, sino emitiendo un decreto legal que el infierno no puede ignorar? Hoy vamos a descubrir por qué el diablo le teme tanto a estos 3 versículos, del 11 al 13. No es por las palabras en sí, sino por la obra redentora que hay detrás de ellas. Vamos a profundizar en las raíces hebreas para entender cómo la victoria de Jesús sobre la serpiente antigua en el Calvario te devuelve hoy la autoridad para pisar a tus propios leones y escorpiones. Prepárate, porque hoy vas a dejar de leer el Salmo 91 como un poema y vas a empezar a vivirlo como tu herencia de victoria en Cristo. Comenzamos. En este pasaje, encontramos unos elementos clave que vamos a detallar. 1. El decreto real, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. La palabra mandará es sabá, que significa constituir, heredar o dar una orden judicial. No es una petición, es un decreto del rey. Y, como Jesús es el heredero de todas las cosas, en el Getsemaní, cuando Jesús aceptó la copa de nuestra redención, un ángel le fortalecía. Lucas 22:43. Por esto, al estar nosotros en Cristo, ese mismo decreto de protección celestial se extiende sobre nuestra vida. Los ángeles nos guardan porque Dios ha establecido protección sobre quienes están cubiertos por la redención de Cristo. Tu seguridad no depende de tu suerte, sino del mandato legal que Dios emitió a tu favor por causa de Jesús. La razón por la que los ángeles tienen la orden real de guardarte, versículo 11, y sostenerte para que no tropieces, versículo 12, no es por tus méritos, sino porque estás en Cristo. Jesús fue quien caminó el desierto de la tentación sin fallar. Él fue quien, en el Getsemaní, recibió el consuelo angelical para poder llegar a la meta. Él aceptó que sus manos fueran clavadas en una cruz para que hoy, las manos del Padre te carguen a ti por encima de cualquier crisis. Recuerda, los ángeles nos guardan porque Dios ha establecido protección sobre quienes están cubiertos por la redención de Cristo. Hebreos 1:14 nos dice, ¿no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Es decir, los ángeles sí protegen y sirven a los hijos de Dios. 2. El soporte en la debilidad, versículo 12. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Manos, aquí es kaf, que se refiere a la palma de la mano curva, como un cuenco que sostiene algo valioso. El mayor tropiezo de la humanidad fue el pecado, que nos separaba de Dios. Jesús caminó por este mundo lleno de piedras, tentaciones y ataques, sin tropezar jamás. Hebreos 4:15. En la cruz, sus manos fueron clavadas para que hoy las nuestras estuvieran libres. Ahora, cuando flaqueamos, su gracia es la que nos carga. No caemos en el juicio porque Él ya llevó nuestro tropiezo. Cuando sientas que tus fuerzas no dan más, recuerda que hay manos llagadas por amor que te sostienen por encima de cualquier obstáculo. 3. La victoria y autoridad, versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás. Hollarás al cachorro del león y al dragón.
Habla de autoridad. Pisar es ramak, que es hollar con dominio. El león representa el ataque rugiente y visible. El áspid, serpiente, el ataque oculto y venenoso. Este es el cumplimiento de Génesis 3:15, esta te herirá en la cabeza. En la cruz, Jesús despojó a los principados y potestades, triunfando sobre ellos, Colosenses 2:15. Él pisó la cabeza de la serpiente antigua para que nosotros, sus redimidos, podamos caminar con la autoridad de Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. No luchas por la victoria, luchas desde la victoria. El enemigo ya fue derrotado en el Calvario. Tu papel es caminar en esa autoridad delegada. Él pisó la cabeza de la serpiente antigua para que nosotros podamos caminar con la autoridad de Lucas 10:19. Y cuando leas que pisarás al león y a la serpiente, no lo veas como una lucha que tienes que ganar, sino como una victoria que ya fue ganada. Jesús aplastó la cabeza de la serpiente antigua, Génesis 3:15, y despojó a todo principado de su poder, Colosenses 2:15. Por eso, hoy no pisas al enemigo con tu fuerza, sino con la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. En este pasaje, encontramos los siguientes puntos que merecen ser mencionados, desde nuestro punto de vista. 1. El cumplimiento de la autoridad, cumpliendo lo escrito en Génesis 3:15 y Salmo 91:13. El verso 13 dice, sobre el león y el áspid pisarás. Esta es la ejecución directa de la primera profecía mesiánica de la Biblia. En Génesis 3:15, Dios declara que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y, en Colosenses 2:15, leemos que en la cruz, Jesús despojó a los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. Entonces, concluimos que Jesús es quien pisa al áspid, la serpiente antigua, en el Calvario. Por lo tanto, nuestra autoridad para hollar al enemigo, hoy, no es nuestra. Es una extensión de su victoria en la cruz, delegada a nosotros, Lucas 10:19. 2. Los ángeles y el sostén en el sufrimiento. Lucas 22:43 y Salmo 91, del 11 al 12. El verso 11 habla de ángeles guardando todos tus caminos. En el huerto de Getsemaní, el momento previo a la cruz, Lucas 22:43 dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aunque Jesús pudo haber pedido 12 legiones de ángeles para evitar la cruz, Mateo 26:53, permitió que el Padre enviara asistencia celestial no para escapar, sino para cumplir su camino redentor. Los ángeles que nos guardan hoy lo hacen porque Jesús aceptó no ser librado de la muerte para que nosotros pudiéramos ser librados de la condenación eterna. 3. La roca de tropiezo versus la roca de salvación. Salmo 91:12 y Primera de Pedro 2 del 6 al 8. El verso 12 promete que tu pie no tropiece en piedra. Pedro identifica a Jesús como la principal piedra del ángulo, y también como piedra de tropiezo, para los que desobedecen. En la cruz, Jesús se convirtió en el tropezadero, para el sistema religioso y legalista, pero en la roca para los que creen. Nosotros no tropezamos en el juicio de Dios porque Jesús golpeó la piedra del juicio por nosotros. Él cargó con la maldición de la ley para que nuestros pies caminen en la libertad de la gracia. Ahora, una pregunta para ti, ¿es importante relacionar la obra de la cruz con el Salmo 91 versículos 11 al 13? Sí, es fundamental porque evita que el Salmo se convierta en una fórmula mágica, y lo transforma en una herencia legal para el creyente. Aquí te presento las razones clave apoyadas en las Escrituras. Primero, le quita la máscara a la tentación legalista. En el desierto, Satanás citó estos versículos para tentar a Jesús, Mateo 4:6. El diablo quería que Jesús usara la protección divina con presunción. Al conectarlo con la cruz, entendemos que la protección no es para que probemos a Dios, sino porque Jesús ya venció la tentación que nosotros no pudimos vencer. Él es el único que cumplió el Salmo perfectamente para darnos el beneficio a nosotros.
Segundo, valida la autoridad delegada, Génesis 3:15. El versículo 13 dice que pisarás al león y al áspid. Sin la cruz, esto sería solo un deseo humano. Pero la Biblia dice en Colosenses 2:15, que en la cruz, Jesús despojó a los principados y a las potestades. La cruz es el lugar donde se cumplió la profecía de Génesis 3:15, herir la cabeza de la serpiente. Si no relacionamos el Salmo con la cruz, estamos tratando de pisar al enemigo con nuestras propias fuerzas en lugar de usar la autoridad que Jesús ya nos compró. Tercero, transforma una promesa en una realidad comprada. El Salmo 91 es una promesa, pero la cruz es el contrato firmado. Segunda de Corintios 1:20 dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Sin la obra redentora, el Salmo 91 sería solo para personas perfectas, que nunca fallan. Pero gracias a la cruz, aunque fallemos, tenemos acceso a la protección del Padre porque estamos cubiertos por la justicia de Cristo. Los ángeles nos guardan, v11, no porque seamos buenos, sino porque ven la sangre de Jesús en nosotros. Cuarto, cambia el enfoque del yo al él. Relacionarlo con la obra redentora evita el egocentrismo espiritual. El creyente entiende que no es protegido por su gran fe, sino por la fidelidad de Cristo. Hebreos 2:14 explica que Jesús participó de carne y sangre para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La seguridad del Salmo 91 fluye directamente de esa victoria sobre la muerte. Con todo lo revisado, podemos afirmar que la cruz es el contrato legal de nuestra victoria. Familia CELAC 91, para cerrar este estudio, quiero que te lleves esta verdad grabada en tu espíritu. El Salmo 91 no es un amuleto de buena suerte, es una herencia legal pagada con sangre en la cruz. Muchos leen estos versículos y se preguntan, ¿seré yo lo suficientemente bueno para que Dios mande a sus ángeles a cuidarme? Hoy la Biblia te responde que no se trata de tu perfección, sino de la de Cristo. Cuando el versículo 11 dice que Dios dará órdenes, Saba, a sus ángeles, recuerda a Jesús en el Getsemaní. Allí, el cielo se movilizó no para evitarle la cruz, sino para sostenerlo en su camino redentor. Lucas 22:43. Al igual que Elías, quien fue alimentado por un ángel cuando sus fuerzas se agotaron, hoy tú tienes una guardia celestial activa. Los ángeles te cuidan no por quién eres tú, sino porque ven la sangre del Cordero sobre tu vida. Este pasaje muestra quién es tu soporte en la caída. El versículo 12 promete que serás cargado para no tropezar. Piensa en Pedro, que cuando comenzó a hundirse en el mar, no fue dejado a su suerte. La mano de Jesús lo sostuvo. Mateo 14:31. En la cruz, las manos de Jesús fueron clavadas para que hoy las manos del Padre te carguen a ti. Él cargó con la piedra del juicio para que tú camines sobre la roca de la salvación. Y, en el versículo 13, encontramos quién es tu autoridad sobre el enemigo. El versículo 13 es el grito de victoria del Calvario. Al morir y resucitar, Jesús cumplió la profecía de Génesis 3:15 y aplastó la cabeza de la serpiente. Como Pablo en Malta, que sacudió la víbora al fuego sin daño alguno, Hechos 28:5, tú hoy tienes la autoridad de Lucas 10:19 para hollar al león y al áspid. No luchas por la victoria, caminas desde la victoria de Cristo. Resumen. Es imposible para un cristiano leer el Salmo 91 sin recordar que Satanás lo citó para tentar a Jesús en el desierto. Mateo 4:6. Jesús demostró que estos versos no son para tentar a Dios, tirándose de un templo, sino para descansar en su voluntad. La importancia aquí es el equilibrio. Confiar plenamente en la protección divina mientras caminamos en obediencia, tal como lo hizo Cristo. La cruz es la fuente de poder del Salmo 91. Sin la cruz, el Salmo es una meta inalcanzable. Con la cruz, es una realidad diaria. Como resumen tenemos que, la cruz es el lugar donde el Salmo 91 dejó de ser una promesa lejana para convertirse en una herencia firmada con sangre. No pisamos al león porque seamos fuertes, sino porque Jesús ya le aplastó la cabeza en el Gólgota.
Cierra tus ojos y comprende esto. Tu seguridad descansa en la obra terminada de la cruz. El enemigo está bajo tus pies porque Cristo ya lo venció. Habita hoy bajo la sombra del Omnipotente, porque el Rey ya dio la orden, y su sello es la sangre de Jesús. Tu seguridad descansa en la cruz. Los clavos de Jesús son los que sostienen tu protección, y su resurrección es la garantía de que el enemigo ya perdió. Camina hoy sin miedo, habita bajo la sombra del Omnipotente y recuerda, el Rey ya dio la orden, y su firma es la sangre de Cristo. Amén y amén. El Salmo 91 no es un amuleto de papel, es el retrato de la vida de alguien que habita en Cristo. La cruz es el lugar donde se garantizó que los ángeles te cuiden, que la gracia te sostenga y que el enemigo esté bajo tus pies. Te dejo esta pregunta: ¿estás caminando hoy con la confianza de que el Rey ya dio una orden acerca de ti? Oremos. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti con corazones dispuestos a aprender de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por la obra perfecta en la cruz, donde por la sangre de Cristo fuimos reconciliados contigo. Colosenses 1:20. Gracias por tu plan de salvación eterna, diseñado desde antes de la fundación del mundo, y por enviarnos a Jesús, nuestro Redentor y Salvador, quien nos rescató de la potestad de las tinieblas. Efesios 1:7. Al estudiar hoy, recordamos la promesa del Salmo 91 del 11 al 13, que tus ángeles nos guardan en todos nuestros caminos. Entendemos que esta protección es real porque Cristo ya venció al enemigo. Él es quien nos da el poder para hollar al león y a la serpiente, dándonos la victoria sobre toda fuerza del mal. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad en este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Hoy no terminamos este estudio con una simple oración, sino con una declaración de autoridad. Lo que has visto hoy en el Salmo 91 no es una fábula antigua. Es la realidad para ti, para tu familia y para tus hijos. Como vimos en la imagen, Jesús ya pisó la cabeza de la serpiente antigua en el Calvario, Génesis 3:15. Él ya garantizó cada promesa de protección y sustento con su propio sacrificio. Mañana, cuando te levantes y enfrentes tus propios leones o escorpiones, no lo hagas con miedo. Recuerda que no caminas solo, caminas bajo un decreto real y con la autoridad de Lucas 10:19, que Jesús mismo te entregó. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Si este mensaje ha encendido una chispa de fe en ti, te pido dos cosas.